El silencio de Dios es el periodo de tiempo entre la época del profeta Nehemías y Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Y es que desde que el profeta Malaquías habló, fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio. Podría decirse que la emisora JHWH dejó de transmitir durante 400 años. Así es, durante este periodo ocurrieron eventos significativos como la dominación del imperio persa, por ejemplo. El rey persa Jerjes salió victorioso en una sangrienta batalla contra los griegos en las Termópilas en el año 480 a.C. Tal vez ustedes recuerdan este episodio donde 300 espartanos resistieron la embestida del ejército persa durante 3 días, eliminando 20.000 soldados persas, según el historiador Heródoto. Pero luego, Jerjes fue derrotado en la batalla de Salamina, aunque en realidad fue una tempestad quien lo derrotó. Pero esta fue la última intentona del Oriente por obtener el dominio mundial. Ya por los años 333 a.C., vino del occidente un macho cabrío con un cuerno entre los ojos que el profeta Daniel menciona en el capítulo 8, versículo 5 de su profecía, diciendo: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este era nada más ni nada menos que Alejandro Magno, quien dirigió las fuerzas griegas unidas hacia la victoria contra los persas en Nisos, desafiando así al rey persa Darío III Comudano, imponiendo el gobierno griego al mundo entero. Recordemos que Alejandro Magno empezó a reinar a los 20 años después de que su padre había sido asesinado. Fue un estudiante brillante, fue alumno de Aristóteles, fue bien educado en la filosofía y en la política griega, y ordenó que la cultura griega fuera promovida en cada territorio que él conquistaba. Y como resultado, el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego, convirtiéndose en la primera traducción de las Sagradas Escrituras existentes hasta el momento en una traducción muy conocida como la Septuaginta. Ya por los años 332 a.C., Alejandro Magno entra en Jerusalén durante su gran campaña para conquistar el Egipto de los faraones. El historiador Flavio Josefo cuenta que el sumo sacerdote Cohen Hagadol, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad de Jerusalén, salió a su encuentro con las vestimentas sacerdotales antes de que llegara a la ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote con dichas vestimentas, se bajó de su caballo y hizo una reverencia. Cuando el general Parmenio le preguntó la razón, ya que Alejandro no se inclinaba ante nadie, respondió: no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, pues he visto a esta misma persona en un sueño y con esta misma vestimenta y esta misma apariencia. Y Dios me dijo en ese sueño que me guía a mí y a mi ejército y que me entregaría el mando sobre los persas. Acto seguido, el sumo sacerdote le mostró el libro del profeta Daniel, donde él aparecía como el cuerno notable. Esto hizo que Alejandro desistiera de destruir a Jerusalén y le concediese al sumo sacerdote todo lo que pidiera, cosa que así ocurrió. Esto hizo que muchos judíos se alistaran en el ejército de Alejandro y que les pusieran a sus hijos por muchas generaciones ese nombre, Alejandro. Es por eso que muchos judíos usan este nombre. Ya para el 3 de junio del año 323 a.C. falleció Alejandro Magno en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia
por una enfermedad totalmente desconocida que hasta ahora nadie ha podido saber qué fue lo que lo mató. Su imperio comprendía Macedonia, Grecia, Babilonia, Persia, Egipto y la India. Fundó la ciudad de Alejandría en Egipto, donde se encontraba el faro de Alejandría como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la biblioteca más grande del mundo y la más prestigiosa que existía hasta ese momento, donde se encontraban las obras de grandes pensadores y escritores del momento y que actualmente equivaldrían a 100.000 libros aproximadamente. Luego, el imperio mundial fue dividido entre sus 4 generales. Ya en el año 320 a.C., Judea fue anexada a Egipto por Ptolomeo Sóter, y en el año 312 Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, que pasó a ser lo que hoy conocemos como Siria. En el año 170 a.C., Antíoco Epífanes tomó a Jerusalén y denigró el templo, ofreciendo un cerdo sobre el altar. Había sido mencionado en el libro del profeta Daniel también, como lo fue mencionado Alejandro. Pero este es el cuerno pequeño, este Antíoco Epífanes. Y aparece en Daniel capítulo 8 versículo 9 y dice: y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. A Antíoco Epífanes lo han llamado como el Nerón de la historia judía. En el año 166 a.C., Matatías, el sacerdote de Judea, levantó una rebelión contra Siria. Este es el principio del periodo de los Macabeos. Los judíos no habían sufrido más de lo que habían sufrido en esta época y nunca fueron más heroicos que durante este intervalo de tiempo. Sí, Judá el Macabeo, quiere decir el martillo, fue el líder que organizó dicha rebelión. Ya por el año 63 a.C., Pompeyo el Romano tomó a Jerusalén y así el pueblo hebreo pasó a quedar bajo la soberanía de un nuevo poder mundial. Estuvieron bajo el gobierno romano tanto en el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesús y durante todo el periodo en que se escribió el Nuevo Testamento. En el año 40 a.C., el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. No ha habido una familia y un hombre más inicuo y perverso que ese. Se ha hablado mucho de las familias mafiosas que han existido, pero esta familia sobrepasó a todas definitivamente. En el año 37 a.C., Herodes tomó a Jerusalén y dio muerte a Antígono, uno de los últimos reyes sacerdotes entre los macabeos. Este periodo también presenció la formación de diversas sectas judías, como los fariseos y los saduceos, así como la redacción de algunos libros apócrifos. El contexto histórico y cultural de este tiempo influyó en el ambiente en el que Jesús nació y en el surgimiento del cristianismo. Ya por allá por los años 31 a.C., Augusto César llegó a ser el emperador de Roma y en el año 19 a.C. se inició la reconstrucción del templo de Herodes, que llevaba mucho tiempo y se extendió hasta que se escribió el Nuevo Testamento. En el año 4 a.C., nace en Belén nuestro Señor Jesús. En la vida interna de la nación de Judea se registraron cambios radicales debido a las experiencias vividas durante este periodo entre los 2 testamentos. Después del cautiverio en Babilonia, los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, que se convirtió en un ídolo para ellos. El hebreo clásico dio paso al arameo en su lengua diaria, conservándose el hebreo solo para ser utilizado en las sinagogas. Las sinagogas comenzaron a existir después de la citada cautividad, convirtiéndose en los centros de la vida religiosa en Judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó. También surgieron grupos partidarios que se mencionan en el Nuevo Testamento y de los que no se había oído hablar en el Antiguo Testamento. La vida interna en Judea sufrió cambios radicales, cambio de sus experiencias entre el periodo de los 2 testamentos.
Uno de los principales grupos que aparecen fueron los fariseos. Este era un partido dominante que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Estos fariseos tuvieron varios encuentros no muy agradables con el Señor Jesús. En política eran nacionalistas que querían restaurar el reino para la descendencia de David. Los fariseos eran pues un partido político religioso. Hoy en día se les podría considerar como conservadores desde el punto de vista teológico y de extrema derecha desde el punto de vista político. El segundo grupo eran los saduceos, que discutían muchas veces con Jesús y también discutían con los fariseos. Este partido estaba constituido por personas de buena posición social y de mentalidad alta. Querían liberarse de la tradición. Eran liberales en su teología y rechazaban el elemento sobrenatural. No creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. Y de esta manera se oponían a los fariseos. Los saduceos eran muy semejantes a los epicúreos griegos, cuya filosofía, que en un principio se limitó a afirmar que el más alto bien de la vida era el placer y que consistía en la ausencia de dolor, al final llegó a la perversión de promover la búsqueda de placeres extravagantes. El tercer grupo fueron los escribas. Era un grupo de expositores profesionales de la ley, que surgieron en la época de Esdras, descendiente de Aarón, funcionario del gobierno persa, encargado de los asuntos judíos. Que por cierto, Esdras fue a Jerusalén con los repatriados que regresaban para reanimar su fe. Tuvo autorización para imponer la ley de Moisés, que le llegó públicamente. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estos escribas eran los que argumentaban y discutían sobre sutilezas. Eran más preocupados por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Cuando el rey Herodes llamó a los escribas para preguntarles dónde iba a nacer Jesús, ellos inmediatamente le informaron, repitiendo de memoria lo que decía Miqueas capítulo 5 versículo 2. Es por eso que existe el peligro de desear solamente información y un conocimiento intelectual de la Biblia sin integrarlo a la vida diaria. El cuarto grupo eran los herodianos. Estos formaban un partido en los días de Jesús y eran exactamente oportunistas políticos que se preocupaban por mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. Vemos entonces que durante este periodo, entre los dos testamentos, el famoso silencio de Dios, hubo una gran actividad literaria a pesar de que no hubo una revelación de Dios. El Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 a.C. El grupo de traductores estaba formado por 6 miembros de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Por lo tanto, el nombre dado a esta traducción fue Septuaginta, que significa los 70. Esa traducción fue utilizada por el apóstol Pablo y también por nuestro Señor Jesucristo, que citan algunos pasajes de ella. En este periodo se escribieron los libros llamados apócrifos, que no formaron parte de las escrituras hebreas, sino de la citada traducción griega realizada en Egipto. Y aunque esta época se caracterizó por el silencio de Dios, es evidente que Dios estaba disponiendo en el mundo las condiciones para la venida de Cristo, para su primera venida. El pueblo judío, la civilización griega, el imperio romano y las inquietas multitudes del oriente estaban todos siendo preparados para la llegada de nuestro Salvador, puesto que todos esos pueblos de resonancia universal formaban la escena que el apóstol Pablo describió como la plenitud de los tiempos. Qué interesante, ¿verdad? Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que todo está
bajo tu control, incluyendo el silencio intertestamentario, desde Malaquías hasta la anunciación de Juan el Bautista, cuando el ángel se le aparece a Zacarías. Es por eso que te damos gracias, porque estamos seguros que cada uno de tus planes se cumplen a cabalidad. Por eso te damos gracias, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo justamente en el momento preciso, como lo expresa el libro de Gálatas. Pero también sabemos que Él regresará por segunda vez, y que en nuestra espera viviremos según tus enseñanzas, compartiendo amor y compasión a aquellos que nos rodean. Que tu gracia nos guíe mientras anhelamos el día en que Cristo volverá para reunirse con su pueblo. Y en esa espera, danos la fortaleza para perseverar en la fe, en la paciencia, para enfrentar las pruebas y la esperanza que solo proviene de tus promesas. Que nuestras acciones reflejen la expectativa de su regreso, siendo testigos de tu amor y de tu misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Y así como tú preparaste el terreno para la primera venida de Cristo en su nacimiento en Belén, así también estás preparando su segundo regreso, su advenimiento. Gracias, Padre, porque te acuerdas de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.